Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están esta mañana? ¿Tú crees que Dios está aquí? Pero no lo vemos. Hay algo que es impresionante de lo que menciona la Escritura en cuanto a la fe. Por eso estamos aquí. El hecho de que Dios nos haya dado fe es por eso que nos trae. ¿Saben, hermanos? Dios mira lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío. Dios mira y ve lo que estamos pensando. Fíjense, qué impresionante es Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense hasta dónde llega la palabra de Dios, partir el alma y partir el espíritu. ¿Quién puede llegar ahí? Nadie. Solamente Dios, porque Él nos creó, el Dios de la Biblia. Y luego dice el texto: y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Esta mañana venimos a alabar a nuestro Dios porque creemos en Él, porque Él nos ha dado la fe para creer, porque Él es poderoso, invencible, Él es admirable. Amén. ¿Vienen dormidos, hermanos? Amén. Poderoso, invencible, admirable.
cada uno de nosotros. Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente, el Señor de este pueblo. Eres luz en tinieblas, la esperanza que espera y la paz a tu lado. Hay nadie como nuestro
da la fe para creer en Él. Por la fe que Dios nos da para creer en su palabra. Porque no es una fe ciega, es una fe fundamentada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esa fe nos lleva a creer a Dios y creer que Él está aquí, como les decía en la mañana.
Buenos días, ¿se puede sentar? Por favor. Gracias. Buenos días, hermanos. Es el primer domingo de mes. Vamos a empezar una de las ordenanzas más importantes que hay, que nos dejó Jesús, que es la Santa Cena. La institución de la Santa Cena por Jesucristo. La Santa Cena es una ordenanza instituida por nuestro Señor Jesucristo para recordar su sacrificio en la cruz y proclamar su segunda venida, que es inminente. En Mateo del 26 al 29 de los Evangelios, describe la institución de la Santa Cena por Jesús junto a sus discípulos durante la celebración de la Pascua, que conmemora la liberación de Israel en Egipto. En este acto, Jesús establece un nuevo pacto fundamentado en la gracia de Dios y el perdón de los pecados mediante la fe en su sacrificio. Y también vemos en Pablo, en 1 Corintios 11, del 17 al 22, cómo instituyó la Santa Cena y fue lo que él describía lo que no debemos de hacer. Es muy importante porque debemos entender que estamos celebrando la Santa Cena, pero la tenemos que hacer honradamente, respetuosamente. Y dice así: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se reúnen. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. En verdad, que algunos de ustedes dicen que es necesario que haya divisiones entre ustedes para que se vea quiénes entre ustedes tienen la aprobación de Dios. Sin embargo, cuando se reúnen, no están interesados en la Santa Cena de nuestro Señor. Algunos de ustedes se apresuran a comer su propia cena sin compartirla con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, y de ninguna manera los elogiaré por eso. Pablo reprende a los corintios por su conducta visiva y egoísta durante la cena de nuestro Señor, recordándoles que esta ceremonia es un acto sagrado de unidad, reverencia, y no un banquete personal. Cada uno de ustedes voltea a ver a su lado izquierdo y también a su lado derecho. Estamos celebrando juntos la Santa Cena. Debemos de disfrutarlo y hacerlo en amor. Sepamos que somos una unidad, somos una iglesia, que lo tenemos que hacer honrosamente. Punto número 3. ¿Cuáles son las características importantes de la Santa Cena? Número 1. Pueden participar en la Santa Cena aquellos creyentes que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Si eres invitado y no entiendes el significado, y te invitamos a abstenerte de participar, por favor. Muchas gracias. Número 2. Unidad en el cuerpo de Cristo, un tema muy importante. Debemos de participar de la Santa Cena con amor y respeto mutuo, reconociendo que somos un solo cuerpo en Cristo en la iglesia de Gesed. Amén. Amén. Consecuencias de participar indignamente. Es fundamental tomar este acto con la seriedad y respeto que merece, ya que participar de manera inapropiada puede traer juicio. Consecuencias de no participar. El no participar en la Santa Cena es una desobediencia y las ordenanzas de Dios y puede indicar una falta de comunión con Cristo. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo? Pues que tenemos que participar y no es opcional, pues lo tenemos que hacer en amor, sí, pero lo tenemos que hacer dignamente. Lo tenemos que hacer dignamente. ¿Sí está claro, hermanos? La Santa Cena es un acto de obediencia que Jesús estipuló, dejando claro que todos debemos de participar dignamente de ella. En 1 Corintios 11, del 27 al 31 nos dice: y de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa y del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, y no seríamos juzgados. Hermanos, tenemos que hacerlo dignamente. Inclinen sus rostros y pónganse a cuentas con nosotros, por favor. Señor, muchísimas gracias, Padre, por permitirme estar aquí, por permitirnos a nosotros como iglesia participar de este mandato que tú nos has permitido tener, que es la Santa Cena. Gracias, Padre, por venir al mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados, y saber que tenemos una vida eterna contigo, Señor. Gracias, te amo, Señor, y te alabo, y te agradezco todo lo que haces. Por Cristo Jesús. Amén. Participación de la Santa Cena, el pan y el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 11, del 23 al 24, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que si el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Te voy a pedir a Salvador si puede orar por el pan. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue quebrantado por nosotros en la cruz. Al compartir el pan, recordamos cómo Jesús cargó nuestras transgresiones, siendo herido, golpeado, para que pudiéramos ser salvados. Por favor, Oremos, Señor. Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites participar, Señor, de tu sacrificio, Señor. Y estamos agradecidos porque gracias a ti, Padre, podemos ser salvos, Señor. Por lo cual te agradecemos infinitamente, Señor, y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. amén. ¿Podemos pasar el pan y el vino, por favor? Ya, podemos tomar el pan, por favor. El jugo de uva, la sangre de Cristo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Puede pasar, David, por favor. El vino simboliza la sangre de Cristo, y derramada para el perdón de nuestros pecados. Esta sangre selló el nuevo pacto, una alianza eterna que nos garantiza la salvación. Por favor, David, puedes orar. Gracias te damos, Señor, porque por tu sangre derramada en la cruz nos limpiaste y nos diste gracia, y por ti vivimos. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Podemos tomar de la copa, por favor. Así que pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de la Santa Cena, recordamos y proclamamos la segunda venida de Jesús. Es un acto de seguridad y confianza que Cristo viene y viene pronto. Alabado sea mi Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es imprescindible poder participar de la Santa Cena, y es impresionante lo que dice Primera de Corintios 11, recordando a nuestro Señor Jesucristo y que Él va a venir. Hermanos, no sé tú, pero todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando con Israel, todos esos países que se están levantando en contra de Israel, están anunciando que el Señor Jesucristo viene pronto. Viene por su iglesia. Y es lo que participamos cuando celebramos la Santa Cena. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Va a ser algo impresionante. Lo dice la Biblia. Lo creo.
porque Dios me ha dado la fe para creer. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar su... ¿Cómo no darle gloria a Dios? Si solamente Él es bueno, si solamente Él es digno, si solamente Él tiene para nosotros palabras de vida eterna. ¿Le damos gloria? Le damos gracias porque Él es bueno con nosotros. Hace 2 semanas, ¿verdad?, que estábamos en el estudio de la segunda carta a los Corintios. Recordábamos que, o Pablo nos enseñaba, mejor dicho, perdón, estoy un poco formado, no sé qué me pasó aquí, que me noté. Pablo nos recordaba, o nos enseñaba, que en ocasiones, cuando ya hemos confrontado en repetidas ocasiones, o cuando una persona ya ha sido confrontada en diferentes ocasiones, muchas veces ya no tenemos que seguirle confrontando, gracias, sino más bien tenemos que esperar. Y tenemos que estar orando por él y esperar que el Espíritu Santo haga su obra en esta persona. Aunque cuando hablamos de esperar, esto no significa que debemos tomar un sillón o nuestro sillón más cómodo
sentarnos, relajarnos y esperar, y estar totalmente tranquilos sin ningún tipo de preocupación. Sino más bien en medio de esto, en la espera, nosotros debemos de ver con claridad cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra incapacidad para realizar cosas principalmente de durabilidad eterna. Debemos reconocer que dependemos de Dios todo momento, todo el tiempo. Pablo lo ha entendido. Y esta decisión que él tomó para no encontrarse con los corintios, ¿verdad? No ir y exhortarlos, después de haberlo ya en repetidas ocasiones hecho, y tener que quizá encontrar ahí un tiempo ríspido, un tiempo complicado, poder inclusive llegar a la confrontación. Esto Pablo lo piensa y seguramente cree que esto los pudiera llevar inclusive al desánimo. Y por eso prefiere escribirles. Sin embargo, en medio de la espera, Pablo, lejos de sentirse un poco más tranquilos, su angustia aumenta. ¿Por qué? Porque primero, no solamente está preocupado por saber cómo reaccionaron los corintios a esta carta severa, sino ahora no aparece Tito. No encuentra a Tito. ¿Dónde está Tito? ¿Dónde se metió Tito? Y entonces, con el amor que profesaba Pablo, Pablo está muy preocupado también por Tito. Ya no solamente por los corintios, ahora por Tito, porque se quedó de ver con él en Troas. Pero Tito no llega. Hay quienes dicen que Tito llevaba inclusive parte de la ofrenda que se le iba a dar a Jerusalén. Y Pablo pensaba que a lo mejor tenía miedo porque le pudieron haber asaltado, algo le pudo haber pasado en el camino. Está angustiado. Y por eso Pablo deja Troas y se va a Macedonia. Pablo se va con ese sentimiento y esa sensación de haber tomado una pésima decisión. Me equivoqué y va con ese sentimiento de sentirse derrotado. Esto lo llevó a entender y a reconocer que es indispensable nuestra dependencia de Dios para cualquier cosa. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia para reconocer la capacidad y la suficiencia de nuestro Señor, para ver las grandes maravillas que va a hacer en tu vida, pero también en tu ministerio. Va a ser al Señor algo glorioso. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver cómo Dios, y lo cantábamos hace un momento, nos lleva de victoria en victoria todo el momento. Y no solamente eso, hace de ti una persona que eleva un olor fragante, pero no solamente para Dios. Y por eso Pablo, al entender esto y al ver esto, no se cansa de alabar a Dios. Porque todo es de Cristo, todo es por Cristo y todo es para Cristo. Vamos a entrar en este segundo capítulo de Segunda de los Corintios. En el versículo 12 vamos a arrancar, pero primero vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y Dios nos da la bendición de poder estar aquí, listos, Señor, después de haber gozado nuestro corazón, haberse relacionado en una intimidad única contigo, Señor, en medio de la alabanza de nuestros cantos. También, Dios, danos esa oportunidad de podernos relacionar contigo a través de tu palabra. Que hoy, Señor, tu voz sea escuchada y sea llevada a la práctica. Señor, no permitas que nuestras distracciones o las cosas que quizás se están convirtiendo en un afán o preocupaciones, problemas, sean de distracción, Señor. Que podamos poner total atención a lo que tú dices. Porque tú eres el Rey y cuando tú hablas, Padre, todos debemos de escuchar. Que esta sea una verdad en nosotros, Dios. Que tu Santo Espíritu nos redarguya y pongamos atención a lo que tú tienes en tu palabra, Señor. Bendito seas, Dios, por tu amor y por tu gracia que derramas en nosotros y por esta gran oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.
Y este es nuestro primer encabezado: el propósito en tu llamada. Pablo no se ha detenido, está esperando a Tito, quiere encontrarse con él en Troas, pero él sigue haciendo lo que le apasiona, ¿verdad? Él llega a Troas con el propósito de predicar el Evangelio. Pablo no está sentado esperando a que le lleguen noticias. Él sigue cumpliendo su propósito. Él hace en obediencia a lo que Dios le ha llamado a hacer, el por qué le llamó. Pablo tiene muy claro que el Señor le ha llamado para dar a conocer a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Y ese es el corazón de Pablo. Y esto debe pasar exactamente lo mismo con nosotros. Porque el Señor te llamó para salvación, sí, pero ¿para qué más? Nada más para venir a la iglesia y pasar buenos ratos. ¿Para eso te salvó? No, nosotros tenemos que encontrar nuestro propósito, por el cual fue nuestro llamado. Y no hay, si quisiéramos englobar todo lo que es la iglesia, solamente hay 3 esferas en las que nosotros nos podemos mover: el evangelismo, o la predicación del evangelio; el pastoreo, o la enseñanza; o de plano prepararme para salir como misionero. Y cuando nosotros estamos en eso, ¿cuál de todo esto es lo correcto? Sabemos que todo es bueno, sabemos que todo es lo correcto, pero nosotros tenemos que encontrar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Una regla que podríamos decir casi general es que el Señor nos lo revela claramente. Y sabes, esto será confirmado cuando tú empiezas a hacer para lo que fuiste llamado. Vas a encontrar esa paz que solo Dios te puede dar. Y en ese llamado, tú y yo tenemos que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, caminando, cumpliendo el propósito de nuestro llamado, y así estar seguros de nuestro caminar en Cristo, que estamos en lo correcto. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así es que el Señor envía, y el obrero obedece y es enviado, no nada más solo, sin nada, ¿verdad? Va con la gracia de Dios, va con la paz que tiene con Dios, va en el amor de Dios y con la confianza de que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en él. El resultado lo vemos en la Escritura. ¿Cuál es? A Pablo se le abren puertas. ¿Cuántas puertas a veces llegamos a ver tú y yo abiertas, pero nos hacemos como los que no vemos, o sencillamente nos seguimos de largo? Pablo ve aquí una puerta y no rehúsa a ella. Si bien fue a predicar el Evangelio, ¿verdad? No sabemos si hay algún otro motivo por el cual Pablo llegó a Troas. Sabemos que era encontrarse con Tito, pero algo, ¿por qué Troas? ¿Por qué en otro lugar? Seguramente hubo algo lo cual no lo sabemos. Pero me refiero que ahí él se quedó a encontrarse con Tito por alguna razón. Y él esperaba recibir las noticias de cómo habían tomado los corintios esta carta que había escrito. Él está muy preocupado por saber cómo tomaron esta carta. Pero a pesar de su preocupación, como estamos viendo, Pablo no está estancado. Él sencillamente sigue haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Por lo mismo, ¿verdad? Nosotros, para empezar a hacer nuestro llamado, para poder empezar a cumplir con el propósito por el cual fuimos llamados, muchas veces, ¿verdad?, esperamos a que todo sea en línea, que los planetas estén en cierta posición y que las cosas estén en cierta manera. Pero tú y yo no podemos esperarnos a eso. No podemos tener todo resuelto para empezar a involucrarnos en el ministerio. No necesitamos, inclusive para tomar decisiones aún personales, que todo esté tranquilo, para entonces sí poder obedecer al Señor. Porque, ¿sabes? Si nosotros estamos esperando a que las cosas estén totalmente tranquilas, que todo esté bien en nuestra vida, entonces no estamos confiando en Dios, no tenemos fe en Dios. También confiamos en nuestros planes, en nuestros recursos, y por lo mismo no estamos dando un paso de fe, al menos en Dios. Porque quizá estamos dando pasos de fe, pero confiando más en lo que es la tranquilidad,
Estamos dando de fe, pasos de fe cuando tenemos un plan bien estructurado y confiamos más en los recursos, por eso cuando los tenemos, entonces ahí trabajamos y ahí nos activamos. Solo imagina, y sobre todo para los que estamos viendo los miércoles, Génesis. Imagínate a Abraham. ¿Qué más necesitaba aparte de la palabra de Dios para cumplir el mandato del Señor? Por el mandato del Señor, Abraham dejó la comodidad de su familia. Lo único que tenía él es: ve a la tierra que yo le mostraré. Eso era todo lo que tenía Abraham por parte de Dios. No había nada más. Y Abraham obedece. Y deja la comodidad que era estar con su familia. Deja gran parte de su familia y se pone en movimiento, realmente dando un paso de verdadera fe. Y sabes, cuando tú y yo tenemos esa fe que Hugo hace rato hablaba, que Dios nos pone y nosotros la activamos y empezamos a hacer las cosas que Dios nos da y no esperamos a que las cosas estén cómodas, sino más bien empezamos a actuar en fe, Dios nos va a empezar a revelar los siguientes pasos que tú y yo tenemos que dar. Eso es confiar en Dios. Se dice que nadie puede manejar un auto que esté estacionado. Y en ocasiones, por miedo a equivocarnos, simplemente nos quedamos paralizados, nos quedamos inactivos y nos quedamos totalmente estacionados. Hasta que todo se resuelva, entonces lo actuaré. Dios nos está diciendo en su palabra: actívate, empieza a moverte, comienza a hacer las cosas que tienes que hacer y verás lo que yo puedo hacer en tu vida. Fíjate el consejo del Señor en Eclesiastés capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí se quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no cegará. Dios nos está diciendo: camina en fe. No esperes a observar que las cosas estén bien, y si hay un día nublado, entonces no salgo o no hago las cosas. Nosotros no sabemos cómo va a actuar Dios. Y Dios nos dice: no sabes qué es lo que voy a hacer en tu vida. Tú no sabes cómo voy a proporcionarte lo que necesitas para trabajar. El quedarnos esperando los tiempos correctos para sembrar, lo único que realmente tenemos seguro es la inactividad. Es quedarnos paralizados. No vamos a obtener nada por lo mismo. Porque Dios no solo quiere que creas en Él. Dios quiere que confíes en Él y empieces a caminar en fe, para que veas cómo Él se mueve en tu vida. Y quizás muchas veces no vamos a encontrar la recompensa que realmente buscamos. Pero sabes, si nos quedamos estacionados, lo que sí tienes seguro es que no vas a recibir nada. No debemos tener miedo a atrevernos. Más bien debemos tener miedo a no intentar las cosas. Pablo ha llegado a Troas sin saber lo que le espera. Pablo va, a lo mejor no lo sé, con cierto alivio, porque ya va a ver a Tito y ya va a saber qué pasó en Corinto. Pero Dios tiene otros planes. Y en lugar de encontrarse con Tito, ¿qué dice? Le muestra esta gran oportunidad de predicar el Evangelio. Le abrió puertas, dice el apóstol Pablo. Pablo, ¿verdad? Tiene esa preocupación y está más ocupado en tener noticias sobre la iglesia de Corinto. Pablo quiere saber cómo recibieron la carta que les escribió con cierta severidad. Él está preocupado, piensa que fue muy duro en esa carta y no sabe cómo la van a tomar, y eso lo hace sufrir. Y por eso deja Troas y va a Macedonia. Por no encontrarse con Tito, va hacia Macedonia. Pero seamos claros, esto no significa que Pablo haya desobedecido al Señor. Porque él sabía que esa puerta que Dios había abierto en Troas
iba a permanecer abierta para cuando él regresara. Y él regresó. Hechos 20, versículos 5 al 11. Dice, estos, habiéndose adelantado, está relatando Lucas, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegábamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, largamente vencido, del sueño cayó del tercer piso abajo. Y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Pablo fue a Troas a cumplir su llamado, a hacer el trabajo que Dios le ha encomendado. Va a predicar el evangelio, y hay, aquí la Biblia lo constata. Dicho sea de paso, a veces todos quisiéramos que nuestro nombre pudiera estar reflejado en la escritura, pero que esté reflejado tu nombre en la escritura porque te quedaste dormido en un sermón de Pablo, pues no creo que sea tan agradable. ¿Cuántos Euticos tenemos aquí? Pero Pablo va a dejar ese pasaje. Pablo es muy peculiar muchas veces en la forma de escribir, y a veces viene desarrollando una idea, pero él le viene otra idea que considera más importante, y entonces deja la primera idea y empieza a hablar de la segunda, y eso es lo que está haciendo aquí. Y este tema lo va a retomar hasta el capítulo 7, versículos 5 y 6, donde dice en 2 Corintios, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Verdad? Es hasta el capítulo 7 que Pablo retoma esta idea, y ya cuando llegamos allá, pues lo veremos con mayor profundidad. Pero sí sabemos, ¿verdad? Tenemos la gran ventaja de poder adelantar unas páginas o darle rápido al celular para darnos cuenta que las noticias que Tito le tenía a Pablo eran buenas. Y eso le consoló al corazón a Pablo. Los corintios de alguna forma le habían dicho a Tito, tiene razón Pablo, estamos fallando en esto, tenemos que trabajar y tenemos que corregirlo. Y Pablo se alegra, Pablo se goza. Pero eso lo veremos cuando lleguemos allá. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas tienes suficiente. Nuestro segundo encabezado, la victoria en tu llamado. Pablo deja el tema de Tito y nos empieza a hablar del gozo que él experimenta dentro de su ministerio. Y le da gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos lleva de vez en cuando de victoria en victoria. Le da gracias porque en ciertas ocasiones nos lleva en la victoria en Cristo. ¿No, verdad? Siempre nos lleva en Cristo al triunfo. Siempre. Pablo está reflexionando sobre la fidelidad del Señor y todo lo que ha hecho Dios en su vida. Y por ello no le queda y no puede hacer otra cosa más que caer rendido ante el Señor y alabar su nombre. Pablo lo ve de esta forma. Pablo, el Señor ha provisto un ministerio. Tú también lo tienes, solo que no lo vas a encontrar. Dios está con nosotros. Y para Él, después de todo lo que vivió, está más que comprobado. Dios ha sido bueno, y también de eso Él da testimonio. Y por eso Dios es digno de alabanza. Y por ello agradece el Señor. Fíjate cómo el Señor nos cambia la perspectiva, porque muchos de nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? Pablo no está estancado en las críticas que recibe por parte de esos santos apóstoles. Cuando recibes críticas o señalamientos, ¿cómo reaccionas?
personas. Pablo olvida todo eso y se enfoca en quién es el Señor, en quién es Cristo para él. Y lo compara las bendiciones que Dios nos da en el trabajo, dentro del ministerio, con un triunfo romano que se llevaba en ese caso, o en ese tiempo. Ese caminar victorioso que podríamos decirle, pero solamente lo recibieron ciertos generales romanos. Era una especie de desfile que cuando ellos entraban a la ciudad, bueno, era un desfile victorioso. Para poder llegar a cabo, porque no en todas las batallas se hacía, había ciertos requisitos para poder llevar esta celebración. Debería de tener ciertos criterios, como cuáles. En primer lugar, el general en cuestión tenía que liderar en el campo de batalla. ¿Verdad? No podía haberlo hecho a través de mandar a alguien o solamente la organización y la logística de lo que pudiera ser una batalla. Él tenía que estar presente en la batalla y dirigir desde la batalla. En segundo lugar, debería de haber vencido como mínimo a 5,000 enemigos. Y esto tenían que dar testimonio las tropas que regresaban con él, las tropas que regresaban victoriosas. Pero también tenía que ser una batalla donde añadiera más territorio al Imperio Romano. Cuando sabían de esto, ¿verdad? Las noticias, aunque no había muchos medios de comunicación, corren rápido, ¿verdad? El pueblo se preparaba y el gobierno empezaba a tratar de tener todo listo para que cuando llegara el general y sus tropas hubiera este gran desfile, hubiera esta gran celebración, una especie de procesión. Llegaban también funcionarios del gobierno, llegaban los músicos para alegrar, ¿verdad? En todo pachanga no puede faltar la música. Y al entrar a la ciudad, ¿verdad? El general, junto con los soldados, ¿verdad? Tenían también que mostrar el botín que habían tomado de la tierra que habían conquistado. Esto lo puedes investigar muy fácil cuando el emperador Tito conquistó Jerusalén. Fue algo realmente vergonzoso, triste e indignante para los judíos. Imagínate de repente ver el candelero de los 7 brazos correr por las calles romanas, burlándose porque los habían conquistado, y al haber entrado al templo, era una muestra de ello. La mesa de oro de los panes de la proposición, ir caminando por las calles en manos de los romanos, burlándose, y las trompetas de oro. Además, ¿verdad? Cuando un general ganaba este tipo de batallas y traía evidencia, ¿verdad?, de la tierra conquistada, también tenía que traer, de lo posible, si no habían muerto en la batalla, a los príncipes o a los reyes o a generales de la más alta envergadura posible. Y los llevaban encadenados, caminando, directos para ser arrojados a la prisión y para después ser ejecutados en honor a este general. Obviamente no podía faltar el vino, los romanos sacaban el vino. Y el general, al entrar a la ciudad, ¿verdad?, cuando era desfile de la victoria, era inmediatamente vestido con galas de ropa, era pasado a un carro que era jalado por 4 caballos, mientras todo el pueblo hacía su grito de triunfo. Toda esta algarabía era porque ese general difícilmente iba a tener otra oportunidad como tal. Nunca más, o muy complicado que pudiera darse una victoria de este tipo en alguien, y que fuera repetido, muy difícil. Por lo mismo, ¿verdad?, se hacía esta gran algarabía, esta gran fiesta. Toda esta imagen que Pablo le está trayendo a nuestra mente, en esta analogía, es para mostrar que Cristo es nuestro gran general. Y que fue el que vino para asegurarnos la victoria en una tierra extranjera, porque somos extranjeros en esta tierra. Porque Cristo ha derrotado al enemigo. Y por ello, Él resucitó para traer vida y perdón de pecados a todos nosotros y a todo aquel que confía en Él como su único y suficiente Salvador.
Hechos 4:4, ¿qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Con eso no estoy relacionando nada, ni absolutamente nada, ¿verdad? Pero bueno, coinciden las cantidades. Pero también Jesús ya había tratado con otros 5,000, ¿recuerdan, hermanos, que les dio de comer? Había tratado ya Jesús con multitudes, pero con ellos no hubo un gran éxito. Porque estos, después de haber recibido el pan por parte del Señor Jesucristo, muy seguramente días después gritaban: crucifíquenlo. Pero en Hechos no. Hechos nos narran que Cristo salvó a 5,000. Y sabemos que la Escritura y aún nuestra experiencia, el Señor ha salvado muchísimos más de 5,000. Inclusive los apóstoles salvó a los primeros 120 que se reunían, pero aquí la primera presentación de salvación en grupo o masiva fueron de 5,000, el cual el Señor nos conquistó. Y nos ha conquistado a cada uno de nosotros con su espada. Pero esta espada tú sabes que es la palabra de Dios, pero también sabes que es una espada totalmente distinta. Porque cuando entra en nosotros, y hace rato Hugo hacía mención de ella, y nos parte el espíritu, y nos parte todas las coyunturas, en ello también va en su espada, va su amor, va su misericordia, va su gracia y va su perdón de pecados. Y sabes, todos celebramos esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, porque siempre Cristo nos guía en un triunfo siempre. No es algo ocasional, no es algo que sucede de vez en cuando, o inclusive como con este general que quizás solo sucede una vez en tu vida. Tú ya eres victorioso, mi hermano. Él te ha asegurado la victoria. Y esa es una gran diferencia, porque nosotros no luchamos por una victoria. Nosotros ya luchamos desde la posición de la victoria, porque ya la tienes asegurada en Cristo. Cristo la ha ganado para ti. Así que la victoria no depende de nosotros, porque es el Señor quien nos guía en el triunfo siempre. No es de vez en cuando, no es ocasional. La palabra de Dios nos dice que es siempre. Así que lo único que te queda a ti y a mí ya no es buscar una victoria, es seguir lo que el Señor nos pide. Tenemos que seguir lo que Cristo ha asegurado para nosotros en esta posición de victoria. Nosotros no vamos a alcanzar la victoria, porque la victoria es de Cristo, pero también es tuya también. Así es que, hermano, estás luchando una victoria una guerra desde la posición de la victoria. Pero sabes, esta victoria siempre va a llegar cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y permanecemos en Cristo. Porque nuestras vidas deben de ser vividas y guiadas por Él. Y lo hacemos para su gloria. Así que, mi hermano, mi hermana, entrega tu vida a Cristo de una manera total. Él es nuestro vencedor. Él nos conquistó. Y cuando tú te rindes totalmente a Él, a Cristo, sabes, no solamente te da la victoria, también te da un olor, una fragancia muy especial. Cuando vas en un centro comercial y pasas por estas zonas donde hay, les llaman islas, ¿verdad? Donde venden estos difusores de aceite, que generalmente pues, piden un olor muy agradable, ¿verdad? Y a veces cuando pasamos acá, qué rico huele, ¿verdad? Jalados. A veces estos difusores deberías de tener, si tienes hijos adolescentes, cuando menos uno en casa, para que cuando entres a su recámara realmente entres protegido, ¿verdad? Y superes ese mal olor. El difusor creen que es mucho más agradable. Pero sabes, en el caso del aroma de conocer a Cristo, no solamente es agradable, también es vivificante.
En este mundo hay un olor que es la decadencia. Por lo mismo no es un olor agradable, más bien podríamos decir es un hedor. Y es aquí, como mi hermano y mi hermana, tú y yo tenemos que intervenir para hacer diferencia en este mundo decadente, que no tiene esperanza y que todo el tiempo está buscando respuestas. Y ahí es donde tú y yo podemos ser ese aroma que refleja el vivir en Cristo. Y ahí es donde tú y yo podemos traerle al mundo la esperanza que solamente Jesús da. Y podemos darle la victoria que Jesús también ya te dio a ti. Interesante, porque de estos difusores que hablamos, ¿verdad? Algunos funcionan de manera eléctrica, supongo yo que tienen alguna resistencia que calienta el aceite, o algunos inclusive me ha tocado ver que funcionan con una vela abajo. Es decir, estos se activan con calor. Se les vierte el aceite y este es pasado por calor al grado de evaporarlo. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho pasar por el calor? Y sabes, todas estas situaciones que tú y yo podemos llegar a vivir no solamente son para probarnos, a ver cómo responden. De acuerdo a la palabra, también son para purificarnos, quitándonos de toda impureza. Y así se hace ese olor fragante a Dios. Y de esa manera tú y yo existimos para su gloria. Cuando Juan está escribiendo en el libro de Apocalipsis, o en la carta, que puede ser en ambas, estaba escribiendo sobre la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Del capítulo 2, por ahí del versículo 8. Y Esmirna obtuvo este nombre por la mirra. Es una especia que se utilizaba mucho en ese entonces, sobre todo para embalsamar muertos o para ponerlos en el lugar que fueran a quedar y no empezar a oler más. La fragancia de esta especie, que es una resina, pues predominará en el lugar. Esta resina expide un olor que es muy grato, pero sabes, no solamente así, hay que aplastarla. Muchas veces así nos sentimos tú y yo, ¿verdad? Aplastados por las pruebas. Así que ya sea porque somos pasados por fuego o porque somos oprimidos, son vivencias que tenemos para despedir una fragancia especial, que es la fragancia de Cristo. Para que Él sea conocido en todo lugar. Y sabes, Pablo Aquino también nos está diciendo que quizá no para todos es agradable. Y por eso puedes tú terminar recibiendo el rechazo de muchas personas, ataques inclusive de gente. Pero como siervos del Señor, tú y yo tenemos que ser una extensión de la vida de Jesús, porque Él vino a vivir como siervo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Y cuando respondemos de una manera favorable como Él lo hizo, el Señor en esta tierra fue un sacrificio vivo y se sacrificó por nosotros, y el cual su sacrificio expide un olor grato al Señor. Y esa es la pregunta, hermano. ¿Qué olor estás despidiendo? Es nuestra responsabilidad marcar diferencia en este mundo y reflejar a Jesús. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Eres un olor diferente o hueles igual que huele el mundo? Las personas que te reconocen en ti ese aroma que es distinto al que ellos seguramente están acostumbrados y no son creyentes. El aroma de Jesús. Fíjate el trabajo que nos da el Señor. Somos llamados a ser sal, pero también luz. Y en este versículo también se nos enseña que debemos de ser dulce fragancia de Cristo. Y al ser sal le añadimos sabor al mundo. Cuando tú y yo revelamos la luz de Cristo en medio de la oscuridad, disipamos las tinieblas. Pero también tenemos que agregar el aroma de vida. Por eso tú y yo siempre tenemos que oler a Cristo donde quiera que estés. Es importante saber que la gente no sabemos, tú y yo, cómo va a reaccionar a este aroma a Cristo. Porque cuando tú y yo vivimos para Cristo, algunos van a encontrar en esta fragancia un aroma de vida,
pero para otros, dice Pablo, un aroma de muerte. Pablo nos pone el ejemplo de esta celebración romana, de estos triunfos en guerra romanos, en los cuales también pasaban los sacerdotes con el incienso. Y ahí pasaban echando este aroma, pero este aroma era tan peculiar porque solo se utilizaba en este tipo de desfiles de la victoria. Y entonces para algunos, principalmente para los romanos, el oler esto era algo grato. ¿Por qué? Porque era el olor que les recordaba la victoria. Pero para aquellos que eran llevados presos, que iban encadenados, que iban a ir llevados a la cárcel para después ser ejecutados, ese olor representaba el olor de la muerte. Así es que a algunos, el olor de tu aroma a Cristo les va a ocasionar molestia. ¿Por qué? Porque confrontan su pecado y no quieren arrepentirse. Y para ellos seremos como ese olor a muerte. Para todos los que se pierden, nuestro olor no será para grandes, será olor a muerte, porque no hay esperanza en ellos, solamente para los que se arrepienten. Así es que tú puedes ser esta bendición y que ellos también no solamente perciban el honor de la victoria de Cristo, también perciban el rescate de sus vidas. Que no solamente estamos hablando de las personas que por alguna razón no han entendido o no han querido entender el Evangelio, también hablamos de aquellos hermanos que por alguna razón, la que sea, se han alejado de la iglesia del Señor. Que Dios quizás te esté usando para traerlos nuevamente a redimir. Eres un salvavidas para ellos. Eres el aroma de vida. Porque ellos son, Dios te utiliza como instrumento para ser animados y fortalecidos en su caminar en el Señor. Porque ellos entienden y ven la victoria que vive el creyente en Cristo. En mi trabajo, ¿verdad? Mi esposita y yo, pero la gran mayoría de personas que trabajan con nosotros pues no son creyentes. Y créanme que a muchos ya les hemos predicado el Evangelio, pero son huesos duros de roer. Y no han querido rendir su vida a Cristo. Pero en la parte de producción que tenemos, hay una persona que sí es cristiana, aunque no es una denominación por la cual coincida yo con la doctrina con él. Pero fíjate que esto me encanta porque podemos hacer nuestras diferencias doctrinales a un lado y poder hablar de los puntos que sí estamos de acuerdo. Y sabes, a veces en el estrés del trabajo, en el cansancio del trabajo, en el pesar de las cosas, eso para mí es un gran aliciente. Poder percibir el aroma a Cristo. Así que mi hermano, cuando pasas mucho tiempo en una fogata, ¿a qué hueles? Olemos a lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y si estás mucho tiempo, quizás donde hay mucha basura, ¿a qué hueles? Cuando sales con las personas que quizás fuman y te subes a su coche, ¿a qué hueles? O con personas que usan ese perfume de moda, terminas oliendo a lo que huele esa persona. Así es que tenemos que pasar tiempo con Cristo, mis hermanos. Tenemos que pasar tiempo en su oración y tiempo en su palabra y oler a Él. Permitamos ese olor a los demás. Y Pablo pregunta, ¿quién es suficiente? Evidentemente, solo Dios es suficiente. Este punto lo va a retomar nuevamente, ¿verdad? Aquí llega una nueva idea Pablo y nos cambia la voz y la va a retomar en el siguiente capítulo. Pero tú y yo tenemos claro que nuestro aroma debe de ser el de Cristo, con la llenura del Espíritu Santo. Ese es el aceite que realmente necesitamos, es esencial. El Espíritu Santo llenando todo el tiempo y capacitándonos para vivir para Cristo y en Cristo. Y así poder llegar a hacer esa fragancia que huele a Él. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nuestro último encabezado, el propósito
y la victoria de tu llamado está solo en Cristo. Pablo ya nos dijo que la suficiencia no viene de nosotros mismos, pero sí nos muestra en este versículo que debe de haber una diferencia. No somos suficientes, pero sí somos diferentes. Y tenemos que ser diferentes, y en este caso Pablo está hablando de aquellos falsos apóstoles que han llegado a la iglesia de Corinto. Y ellos, con sus comentarios, pueden inclusive llegar a destrozar a Pablo y desacreditar totalmente su ministerio. Pero Pablo nos dice: nosotros no somos suficientes por nosotros mismos. Y esta es la gran diferencia, porque nosotros, dice Pablo, nos destacamos de estos falsos apóstoles porque nosotros no nos centramos en nosotros mismos, porque reconocemos que nuestro objetivo es glorificar a Dios, y no como ellos o como otros que falsifican el Evangelio, falsifican la palabra de Dios y la venden, sino que con sinceridad hablamos la palabra de Dios con la autoridad que Cristo nos da. Pablo está utilizando este término porque quiere traernos a la mente vendedores ambulantes. Si tú estás como yo y ya estabas más o menos adolescente en la década de los 70, o niño puede ser, y en la década de los 80, ¿verdad? Los chavos no van a saber de qué les estoy hablando. Recuerdas a estos merolicos, a estas personas que eran muy sagaces en su verba, ¿no? Hablaban y hablaban con el objetivo de enredarnos y terminar vendiéndonos una medicina que resultaba ser milagrosa. Pero la realidad, hoy en día creo que por ahí todavía hay algunos, pero ya no venden, ya hacen el jueguito este de la que quedó la bolita, pero siguen igual de charlatanes y estafadores. Y eso es lo que Pablo está trayendo a la mente de los corintios. Son esos apóstoles, unos charlatanes y estafadores que solo están sacando provecho de ti. Porque estos falsos apóstoles se caracterizaban por no compartir las buenas nuevas con el objetivo de edificar a personas. Ellos lo hacían con el objetivo de obtener ganancias. Por lo mismo, ellos no eran una exquisita fragancia de Cristo. Solo Pablo y los demás apóstoles, junto con todos los verdaderos creyentes, actuaban con sinceridad, porque realmente han sido cautivados por Cristo y están siguiendo su camino en triunfo, viviendo sus vidas de una manera que revelan quién es Cristo en su vida, revelan la fidelidad de Cristo en nuestras vidas, entendiendo y confiando que Dios ve todo. Y por ello, dice Pablo, hablamos ante los ojos de Dios en Cristo. Pablo confiaba plenamente en el Señor y sabía que en algún momento toda esta mentira iba a salir a la luz de Cristo. Y ellos van a ser responsables ante el Señor. Y eso nos debe de hacer reflexionar mucho en las cosas que hacemos, pero principalmente por qué las hacemos. Tú y yo no tenemos que tener nada que ocultar. Que no haya en nosotros jamás motivos egoístas. Estos apóstoles que son como vendedores ambulantes podrían haber ocultado sus verdaderos motivos por el cual hablaban del Evangelio, pero puede ocultarlos a Pablo y engañar a los corintios, pero no están ocultos sus intenciones ante Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Así que, mis hermanos, esforcémonos y roguemos a Dios para seguir siendo esa fragancia de Cristo. Y que esa fragancia llene este mundo que está en decadencia y maloliente. Veamos aroma de vida. Oremos para que las personas perciban eso realmente en nuestra vida. Y para que ellos también tengan este aroma distinto, esta victoria, en lugar de la derrota y un aroma de muerte. Así es que hoy, hermanos, tenemos que analizar qué tipo de fragancia estamos transmitiendo. Vamos a ver. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre nos reta, Dios.
Y hoy tenemos la gran oportunidad de poder ser un color distinto, Señor. Y para los que caminan en ti, Señor, y se esfuerzan por hacer tu voluntad, Dios, y ya son ese aroma, son personas distintas. Señor, gracias, Dios, y que sigan siendo ejemplo para nosotros. Sigue manteniendo su corazón firme. Pero quizá para los que trastarían de vez en cuando, Señor, yo te ruego por ellos, que encuentren el propósito por el cual tú les has llamado. O hay muchas opciones. Que realmente vivan ese compromiso contigo, Dios. Porque el que hayas enviado a tu Hijo a morir por nosotros no fue una broma. No fue algo que en algún momento se le atravesó y ya no lo quiso o ya no lo pudo hacer. Él cumplió cabalmente el propósito por el cual vino a este mundo. Ayúdanos a seguir su ejemplo. También ayúdanos a seguir el ejemplo, Dios, de personas que utilizaste y que están sus nombres registrados aquí en la Biblia y que son un buen ejemplo para nosotros. Por eso danos esa sed y esa necesidad de leer y de conocerte cada día más a través del conocimiento de tu palabra. Señor, líbranos de charlatanes y que a esta iglesia protégela, Dios, y que todos, Señor, sigamos el verdadero evangelio, el cual tu Hijo nos dejó. Porque nosotros podemos fallar, Señor, los líderes podemos fallar, los pastores podemos fallar, pero tú no, mi Señor. Y por eso te ruego, Dios, que nos guardes de todo mal, nos libres de personas que vienen con otro tipo de intenciones a esta iglesia. O hazlo evidente, Padre, que lo podamos detectar y que de alguna forma podamos trabajar con estas personas si es que llegan, Señor. Pero no para que se vayan, sino para que realmente entiendan el verdadero evangelio y el verdadero propósito por el cual llegaron a esta iglesia, Señor, y puedan conocer el por qué los llamaste. Todos nos hemos equivocado y a veces llegamos con malas actitudes o con malas intenciones a alabarte y a adorarte. Pero tú nos corriges en el camino, que así sea, Dios, siempre con nosotros, con las personas que lo necesitan, Señor. En el nombre de Jesús te alabo. Amén. Muy bien, gracias a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Terminamos con esta alabanza y con la oración.